Bienvenidos. En la clase de hoy veremos la gráfica de movimiento uniformemente acelerado y aplicaremos en la solución de un ejercicio. Buenos días. Vamos hoy pues a ver un nuevo tipo de movimiento, también movimiento unidimensional, es decir, movimiento rectilíneo. Aquí ya en este movimiento pues ya hay un cambio en la velocidad, en la magnitud de la velocidad. Al haber un cambio en la magnitud de la velocidad va a ser un movimiento en la cual va a existir una aceleración. Recuerden que cualquier cambio en la velocidad me va a producir una aceleración. La velocidad, por ser un vector, puede cambiar su magnitud, pues hay una aceleración debido al cambio en magnitud, como en este caso. Si hay un cambio en la dirección, también va a haber una aceleración debido al cambio en la dirección. Cualquier cambio en la velocidad se llama aceleración. Este movimiento lo llamamos movimiento rectilíneo, sigue siendo unidimensional, uniformemente acelerado. Es decir, uniforme la aceleración. La aceleración va a permanecer constante. Nosotros hacemos un desarrollo matemático y ustedes lo tienen ahí explicado en los apuntes que les entregué. Pues se pueden obtener las ecuaciones cinemáticas de este movimiento. En este sentido podríamos obtener estas ecuaciones. Son las ecuaciones, estas tres ecuaciones son las ecuaciones cinemáticas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya aquí hay un cambio con respecto a las anteriores. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo con velocidad constante, este término no aparecía. Aparecía esta parte de la ecuación. Aquí ya aparece la aceleración. En el anterior movimiento, esta velocidad era igual a esto. No había esto, la aceleración valía 0. ¿Listo? La velocidad permanecía constante y esto era igual a 0. Aquí entonces hay un cambio en lo que son las ecuaciones de movimiento. Allá era posición contratiempo, era una gráfica de línea recta. La velocidad contratiempo era una línea recta horizontal. Aquí ya nos vamos a encontrar con esta ecuación, que ya es una ecuación, y dice allá está elevado a la 2, es una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Y es una ecuación, como vamos a ver, corresponde a la ecuación de una parábola. Esta, si yo grafico posición contratiempo, me va a dar la gráfica de una parábola. Aquí sí que grafico esta segunda, velocidad contratiempo, me va a dar una línea recta. Y aquí una línea recta pero horizontal constante. Entonces vamos a analizar estos resultados, las ecuaciones cinemáticas de movimiento, y vamos a analizar sus gráficos respectivos, que es lo que vamos a tener en cuenta nosotros cuando enfrentemos cualquier ejercicio o cualquier problema que tenga que ver con este tipo de movimiento, es decir, aceleración constante. Fijémonos aquí en esta ecuación primera, la posición final, es decir, la posición del cuerpo está cambiando. Esta posición, por lo tanto, va a ser una variable, ¿no es cierto? Cambia. Pero lo que no va a cambiar es este valor que tenemos aquí, xy. xy, que es la posición inicial del cuerpo, si es de donde él sale. Él sale desde una posición, eso no va a cambiar con el tiempo. Salió de ahí, eso es. Por lo tanto, esto va a corresponder a una constante, ¿cierto? Más la velocidad inicial, como lo anterior, la posición inicial es con la velocidad con que salió. Si él salió con 40 km por hora, esa fue la velocidad con que salió y no va a cambiar con el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, este valor en esta ecuación que tenemos allá también va a ser una constante. Esto es una constante, esto es una constante. Por, aquí en este caso, fíjense, acá en la ecuación aparece TF menos TI. El tiempo inicial es el tiempo con que él sale. Este tiempo también va a ser una constante. Lo que puede estar cambiando es el tiempo final. El tiempo con el cual se está él
moviendo. Este tiempo es una variable, mientras que esta es una constante. Por cuestiones prácticas, vamos a asumir que el tiempo inicial vale 0, ¿no es cierto? Vamos a asumir el tiempo inicial vale 0 y entonces aquí simplemente vamos a hablar del tiempo final o simplemente del tiempo. ¿Por qué simplemente del tiempo? Porque como no tengo que diferenciarlo del inicial, entonces simplemente hablamos del tiempo. Vamos a asumir que el tiempo inicial vale 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que está cambiando? Y lo que nunca se detiene es este tiempo. Este tiempo es una variable, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una constante por una variable, aquí tenemos una constante y acá en el resto de la ecuación va a ser un medio, recuerden, un medio, una constante por la aceleración. Y la aceleración, ¿qué dijimos? La aceleración es una constante, por lo tanto, este término, total este término que está aquí, también va a ser una constante. ¿Listo? Esto, un medio de A, todo esto va a ser una constante. Y nuevamente, en el término de allá, eliminamos el tiempo inicial que lo asumimos inicialmente 0. Aunque eso no es del todo cierto, hay que considerarlo en algunos casos y después lo vemos. Pero va a ser multiplicado por el tiempo elevado a la 2. Es decir, aquí vamos a obtener nosotros este tiempo elevado a la 2 y el tiempo hemos dicho que es una variable. En conclusión, nosotros en esta ecuación que tenemos allá, tenemos una ecuación que xf, o sea la posición, una variable, va a ser igual a una constante más una constante por el tiempo más otra constante por el tiempo elevado a la 2, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos mirando a qué se nos parece esta ecuación. Recuerden la ecuación de una parábola, ¿a qué es igual? Y es igual a x a la 2 más bx más c, ¿no es cierto? Esta es la ecuación general de una parábola. Y fíjense ustedes que esto que tenemos aquí, ¿qué es aquí A? Constante. ¿Qué es aquí B? Constante. ¿Qué es C? Otra constante, ¿no es cierto? ¿Qué es la que variable? La X es la variable y la Y. Y en función de X, ¿cierto? Y en función de X para cuestión matemática, forma general para cualquier valor X y para cualquier valor Y. Pero si asociamos esta ecuación, que es la general de una parábola, con esta, nos damos cuenta que es lo mismo. Fíjense ustedes que esta constante acá, fíjense ustedes esta constante acá, y fíjense usted acá esta otra constante. Es decir, que esta ecuación que tenemos acá es una ecuación de una parábola, ¿no es cierto? Aquí C, que antes llamábamos C cualquier valor, va a ser esta constante, que ¿cómo se llama aquí? Posición inicial, ¿cierto? Aquí, ¿qué es la B? Es esta otra constante, ¿no es cierto? Llamémosla aquí la constante 1, constante 2 y la constante 3, ¿no es cierto? Aquella ecuación tiene tres constantes. Esta constante 2 aquí viene a ser la velocidad inicial, multiplicado por la variable elevado a la 1. Y la otra constante, que es todo esto, por la variable elevado a la 2. Entonces, podríamos decir nosotros, bueno, aquí lo que está ordenado de mayor a menor, aquí está al revés, pero eso no interesa, ustedes la ordenan y cuando estén graficando, pues ya saben que este es el término a la 2, término a la 1 y el término que está elevado a la 0. Entonces, esta ecuación es la ecuación de una parábola. Quiere decir que si nosotros vamos a graficar posición, que es la variable, posición es la variable, contra tiempo, que es la otra variable, nosotros nos vamos a encontrar aquí esta situación, o puede que nos encontremos nosotros aquí con una situación, por ejemplo, aquí así, ¿cierto? O sea, dependiendo de si esta aceleración es positiva o si esa aceleración es
negativa. Entonces, posición contra tiempo, recuerden el movimiento rectilíneo uniforme que nos teníamos. El movimiento rectilíneo uniforme, nosotros graficábamos allá posición contra tiempo, me daba una recta que así o me daba una recta que así. Esto para el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí, para el movimiento uniformemente acelerado, yo ya lo llamé MRUA, pero también se puede llamar MUA como lo conocen más, ¿no es cierto? Aquí me daban dos líneas rectas, aquí me están dando una parábola. ¿Listo? Si grafico esto, posición contra tiempo. Es decir, que esas ecuaciones que ustedes han venido graficando, que yo les he dado, por ejemplo, yo les digo, grafiquen esta ecuación, x es igual a menos 8t a la 2 más 20t menos 100. Por ejemplo, yo le digo esta ecuación. En esta ecuación ya estamos hablando posición contra tiempo. Yo le digo, esta ya es una ecuación cinemática. Tiene esta forma, mire, aparece el término acá elevado al cuadrado. Si no apareciera este término, sería una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Pero al aparecer este término, ya se convierte en una ecuación de movimiento uniformemente acelerado. Entonces, si yo le digo que aquí ustedes me graficaran esto, y esto está en unas unidades en el sistema internacional, es decir, que las posiciones, los desplazamientos, las distancias recorridas se van a medir en metros, sistema internacional, ¿cierto? Y que los tiempos se miden en segundos, lo que quiere decir que, por ejemplo, la velocidad se va a medir en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo cuadrado, porque estamos en el sistema internacional. Aquí ya con esta ecuación, ¿qué podemos de ahí inferir? Hombre, ustedes comparen. Esta es una ecuación particular de movimiento, ecuación particular. Es decir, un cuerpo que se está moviendo bajo esa ecuación. Pueden existir muchas miles de ecuaciones particulares de movimiento, pero solamente existe esta que es la general. Entonces, si usted quiere inferir de ahí algo de esta ecuación con respecto a eso, lo único que tiene que es compararla. Entonces, comparemos esto con esto, o con este que tenemos acá, ya, quitemos el tiempo inicial. Entonces, de ahí ya podemos, ustedes si comparan estas dos ecuaciones, voy a escribir acá, esta es la general, menos, perdón, voy a voltearla, ¿no es cierto?, para que quede ordenada, más b y t por tiempo más x, sí. Ya quedaron, para que quede igualita esto. Generalmente se conoce esa que así, pero usted la puede escribir así, usted puede ordenar los términos como quiera. Y aquí sí usted puede sacar así nomás comparando estas dos ecuaciones así, como hacíamos allá con el movimiento rectilíneo uniforme, ya aquí puede darse cuenta que, por ejemplo, este 100, ¿a qué corresponde? Mire que este término aquí es el que está solito, ¿cierto? No está multiplicado por ninguna variable. Va a corresponder a la posición inicial. Usted ya puede inferir de ahí que este cuerpo va a salir desde una posición inicial igual a menos 100. Y como estamos hablando del sistema internacional, sale desde menos 100 metros. Aquí ya, cuando estamos hablando en términos físicos, ya tienen que poner ustedes las unidades. Ya los ejes ya tienen que ponerle nombre. Este eje se llama exposición. Este eje se llama tiempo. Ya no se va a llamar X ni Y. Ya tiene nombre y tiene unidades. Quiere decir que cuando usted está graficando acá, usted, además de ponerle el nombre, tiempo, va a poner entre paréntesis segundos o horas o minutos. ¿En qué lo están midiendo? Si estamos hablando de posición, tiene que decir que la están midiendo en metros, en kilómetros o lo que sea. Pero tienen unidad y tienen nombre. Ya no estamos aterrizando esto que era matemático, lo estamos aterrizando en sentido físico. Entonces, este cuerpo va a salir desde esta posición. Sigamos comparando las dos ecuaciones y podemos obtener, por ejemplo, que el término que multiplica el tiempo elevado a la 1,
se llama como velocidad inicial. Lo que quiere decir que este cuerpo salió desde una velocidad inicial, con una velocidad inicial de 20. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Metros por segundo. Él salió desde una velocidad. Bueno, si aquí fuera menos, entonces sería con menos. Se acuerde que el signo menos en la velocidad significa dirección. Positivo, salió con 20 para allá. ¿Cuánto es menos 20? Para allá. La misma velocidad, la misma rapidez, pero sentido contrario. Ojo con el signo. Entonces, y aquí también podemos inferir, por ejemplo, comparando la ecuación, que este término aquí va a ser este mismo que está acá. Es decir, que un medio de A va a ser igual a menos 8. ¿Y de ahí qué podemos hacer? Pues despejar la aceleración. Quiere decir que el cuerpo va a tener una aceleración de menos 8, porque este 2, lo pasamos allá a multiplicar, 2 por 8, me va a dar 16. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Metros por segundo cuadrado. Todo esto lo saqué, toda esa información la saqué mirando las gráficas. ¿Listo? La saqué mirando la gráfica. Perdón, mirando las gráficas no, mirando las ecuaciones, comparando las ecuaciones. Ya ahora yo puedo graficar esta ecuación, porque ustedes ya saben graficarla, y sacar más información. Por ejemplo, si me piden a mí cuál es la posición del cuerpo, cuánto es la posición a los, pongámosle aquí un número, a los 2 segundos. ¿Cuál es la posición del cuerpo a los 2 segundos? Hombre, no es sino venir acá y hacer el reemplazo por esos 2 segundos. Entonces voy a decir que X a los 2 segundos va a ser igual a menos 8 por 2 a la 2 más 20 por 2 menos 100. Da 4, 8 por 4 menos 32 más 40 menos 100, ¿no es cierto? Y de ahí me va a dar, a mí, esto va a dar un valor negativo. Al valor negativo que haría 8 positivo, que haría 92. Menos 92 metros va a ser, moviéndose un cuerpo que se mueva, bajo el régimen de esa ecuación, va a adquirir esta posición a los 2 segundos. Y así usted puede hallar la posición a cualquier tiempo. O entre 2 tiempos y hallar el desplazamiento. Mucha información se puede sacar ahí de eso. Otra información es pues graficarla, ¿no es cierto? Yo puedo graficar esta ecuación, que ya saben graficar una parábola. Voy a hacerla aquí en este pedacito. Aquí ya de esta ecuación que tenemos acá, que hemos inferido, o sea que hemos deducido todos esos datos que tenemos acá, mire, todo esto lo hicimos que comparando, ¿no es cierto? Comparando las ecuaciones. Si a ustedes les dan una ecuación, le están dando mucha información. ¿Listo? Esta parábola, mire, el primer término, ¿cuánto vale la A? En la A no me refiero a esta aceleración, sino a la A me refiero a la de y igual a x al cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? A esta, que mide la concavidad, ¿no es cierto? En este caso, esa constante vale menos 8, lo que quiere decir que esta parábola va a abrir aquí así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la A es negativa. O podemos decir porque esta A es negativa. O sea, siempre que la aceleración sea negativa, la parábola va a abrir hacia abajo. Y si la aceleración es positiva, aquí así. Eso ya lo pueden ir ustedes captando y lo pueden ir asimilando. Si la aceleración es negativa, la gráfica de posición contra tiempo siempre le va a dar una gráfica aquí así de este tipo. Es decir, aquí vamos a encontrar nosotros un máximo. ¿Y cómo hallamos este máximo? Recuerde que este punto máximo tiene unas coordenadas que son T1,
x1. Es decir, aquí en este caso el valor de t1 va a ser igual a menos b sobre 2a. Aquí, comparando esto, ¿no es cierto? B no se refiere a la b de la velocidad, sino, vale, clic ahí, no, b, esta b. Entonces va a ser igual a menos, ¿cuánto vale la b? 20, mire, ¿listo? 20, ¿listo? Sobre 2 por a que vale menos 16. Menos sobre menos da más. Arriba da mitad, daría 10. Y mitad daría 5 cuartos, ¿cierto? 5 cuartos va a ser el tiempo, 1, algo, ¿cierto? Y la posición a ese tiempo la vamos a llamar la posición x1, que es la posición evaluada para 5 cuartos. Y ahí vamos a tener este valor. No lo voy a terminar, se lo voy a dejar aquí de tarea para que lo sigan haciendo, pero ustedes van a encontrar que aquí, por ejemplo, cuando el tiempo vale 0, vale menos 100, ¿no es cierto? Vale menos 100, o sea que la parábola va a abrir hacia abajo desde por acá 20, 40, 60, bueno, de 50 en 50. La parábola va a abrir por acá y no se me va a cruzar por aquí por los ejes. No se me va a cruzar por los ejes. ¿Y por qué no se me va a cruzar por los ejes? Recuerden que yo tengo que hablar aquí de dos intersectos con el tiempo, ¿no es cierto? Y fíjese, lo voy a hacer para que ustedes lo terminen de tarea. El t, los dos valores de t va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de, en este caso sería a b al cuadrado, que sería 20 a la 2 menos 4 por a, que vale menos 8, por c, que vale menos 100. ¿Listo? Fíjense aquí en lo siguiente, bueno, sobre 2 por menos 8. Fíjense aquí en lo siguiente, porque no van a ver aquí intersectos. Esto me va a dar aquí menos b, que vale menos 20 más o menos raíz cuadrada de, fíjense, 8 por 4, 32, por 100, 3200, pero miren, menos por menos da más, por menos da menos, es decir, va a ser 400 menos 32 menos 3200 sobre menos 16. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que fíjese que aquí le está dando un valor negativo, la raíz de un número negativo, le está dando un imaginario, no existe. Lo que eso quiere decir físicamente es que esa parábola no va a intersectar los ejes. No va a intersectar los ejes. Entonces, por favor, se lo dejo de tarea. Terminen de hacer la gráfica de esta y vamos a ver entonces, en el caso de que aquí solamente estaríamos obteniendo este punto y este punto. ¿Listo? El intersecto. Entonces, ¿cómo hallar nosotros el otro punto? Entonces, fácil. Ustedes ya lo vieron allá con matemática. Usted esta distancia de aquí hasta acá la puede hallar. Por lo tanto, puede hallar esta otra. Y ya tiene los dos puntos. Y ahí traza la parábola. Es una cuestión que les dejo ahí de tarea. Me interesa es ahorita ver la cuestión. La segunda ecuación, que es esta que tenemos acá, de este movimiento uniformemente acelerado, es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más a por tf menos ti, ¿cierto? Perdón aquí. Esta ecuación volvemos a analizar. ¿Qué es este BI? Es una constante. ¿Y qué es la aceleración? Una constante.
constante. ¿Qué es el tiempo? El tiempo tenemos que es una variable, es decir, el tiempo siempre está cambiando. Y si el tiempo cambia, significa que este señor también va a cambiar. O sea, este señor se llama velocidad final. La velocidad final del cuerpo está cambiando, su velocidad está aumentando o está disminuyendo, dependiendo de si esto es positivo o negativo. O sea, la velocidad cambia porque cambia el tiempo. Por eso esta variable se le llama la variable independiente y a esta se llama la variable dependiente. ¿Dependiente de quién? De este señor acá. Ya hemos dicho que el tiempo inicial lo vamos a considerar inicialmente 0, ¿no es cierto? Pero es una constante. Esta ecuación entonces que tenemos ahí va a ser igual, la velocidad final va a ser igual a una constante más otra constante que multiplica a el tiempo, ¿cierto? Y fíjese que esta ecuación es la ecuación y es igual a mx más b. ¿Esta ecuación de qué es? Ecuación de una línea recta, ¿no es cierto? Ecuación de una línea recta donde este valor aquí se llama la pendiente. La pendiente de esa línea recta. Y ya habíamos hablado también de este término que es el intercepto con la ordenada, es decir, llamámoslo en términos con la vertical. ¿Listo? Esta ecuación que tenemos acá, que es esta ecuación cinemática de movimiento, entonces ¿qué me va a representar? Una línea recta. Quiere decir que en este movimiento, velocidad contra tiempo, un movimiento que es acelerado, el gráfico de velocidad contra tiempo va a ser la gráfica de una línea recta. ¿Ya? Allá en el otro movimiento me da una línea recta, pero así, horizontal. Aquí me puede dar, si yo grafico velocidad contra tiempo, me puede dar esto, ¿cierto? Si tiene pendiente positiva. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es mire, esto es esto mismo. La pendiente, ¿cómo se llama aquí? Aceleración, ¿sí ve? La aceleración. Si comparo yo esta ecuación con esta, multiplicando aquí por el tiempo, la pendiente de esta línea se llama aceleración. Aceleración es la pendiente de un gráfico de velocidad contra tiempo. O puede darse el caso también que me dé aquí así, ¿cierto? La pendiente se sigue llamando aceleración, pero aquí la pendiente es positiva, significa que la pendiente positiva significa que la aceleración es positiva, y aquí significa que la aceleración es negativa, si usted grafica velocidad contra tiempo. Es decir, que usted grafica la primera, me va a dar o una parábola, aquí así, o me va a dar una parábola, aquí así. Y si grafica velocidad contra tiempo, me va a dar una recta, o me va a dar una recta de esta manera. No me puede dar una recta horizontal, porque ya sería velocidad constante, ya sería entonces movimiento rectilíneo uniforme. Entonces eso corresponde con esto que tengo yo aquí representado, ¿ya? Eso que tengo ahí representa a esto que tengo aquí. Entonces lo que yo tengo aquí es que, mire que es una parábola, aquí se completa la parábola, es decir, ¿cuántos cambios pueden suceder cuando el cuerpo se está moviendo aquí así? Posición contra tiempo. Y yo grafico posición contra tiempo. Y lo otro que les digo es que el tiempo, pues esta partecita de aquí para allá, fuera, no hay tiempos negativos, entonces los gráficos siempre van a ser de esta partecita de la parábola para allá. Entonces fíjese que el cuerpo hasta este momento se mueve de una manera, ¿no es cierto? Hasta aquí. Y a partir de este momento, entonces ya se mueve aquí así. Es decir, fíjese que aquí se está moviendo en sentido positivo,
Y a partir de aquí, de este punto, ya empieza a moverse en sentido negativo. ¿Ya? Y si el cuerpo se estuviera moviendo, una parábola de esta manera, que así. Bueno, muchas gracias. Los dejo con esta frase de Nietzsche, quien nos hace un llamado a que cuestionemos todo aquello que nosotros creemos conocer del mundo, nuestra filosofía, nuestra moral, a los filósofos mismos, a los científicos, a los artistas, ya que como él dice, todos somos prejuiciosos. La diferencia es que algunos lo admitimos y otros no. Ir más allá del bien del mal es simple. Significa, o nos dice él, que no debemos pintar en blanco y negro, sino siempre buscar las matices.